Vamos a pasar ahora a temas internacionales. Está con nosotros Luis Núñez, él es politólogo e internacionalista. Luis, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, Pancho. Bien, como mencionaba, el tema en cuestión ha sido que parece que se ha retomado la guerra en el Medio Oriente, ¿no? Entre Israel y Palestina o entre Israel y Hamas, al menos. ¿Qué significa esto de acá para la paz que al menos se esperaba en el Medio Oriente? Una pésima noticia porque lamentablemente los que mueren son lo que uno llama carne de cañón, los soldados, Ujú. pero también población civil. Y no veo una voluntad política realmente de terminar con el conflicto. Recordemos que este es un conflicto que tiene muchos años Sí. porque Naciones Unidas le dio un territorio a Israel, pero en teoría Palestina quedó en el aire, en el vacío. Entonces ellos son unos nómadas que se fueron a esa franja, Ujú. pero no sienten eso como su patria auténtica, que además ahora con esta cuestión del presidente Trump de que vamos a sacar a toda esa gente y vamos a convertir esto en un paraíso turístico. O sea, eso es ignorar la historia Sí. y tratar de decir, bueno, por mí votaron 80 millones de personas, entonces yo hago en el mundo lo que yo quiero. Ujú. Eso es una pésima noticia. Y tampoco se ha concluido el tema de Israel, de lo que tiene que ver Ucrania con Rusia, porque en el fondo hablan de esa reunión en Arabia Saudí, de 30 días de descanso legal, militar, y sin embargo eso no funcionó así. Ujú. Esas cosas no se decretan, esas cosas hay que trabajarlas. Mencionabas tú que no hay voluntad política para buscar una paz. ¿No hay voluntad de parte de quién? ¿De Netanyahu, de Trump, de los líderes de Hamas? Yo creo que de todos, yo creo que de todos. A veces la guerra, lamentablemente, es un buen negocio. Tú ves esto Un de acá gran como... Es negocio. un gran negocio. Tú ves esto como digamos, las personas que están promoviendo la guerra lo hacen con motivaciones económicas, con motivaciones culturales, identitarias, societarias. Yo ¿Cuál es creo que hay un poco de todo, pero recordemos que las fábricas de armas son las que más están felices con todo esto. Ujú. Hemos tenido hasta vicepresidentes norteamericanos dueños de Sí, fábricas de armas. O sea, la guerra es un gran negocio, como tú dices, sí. y prolongarlo es alimentar esas arcas. ¿Cuánto gasta Venezuela, por ejemplo, en armamento? Millones. Ujú. Tiene muchísimo armamento ruso. ¿Para defenderse de quién? Si su peor enemigo es el propio gobierno. O sea, de verdad que hay que pensar en eso. Ujú. Y cuando ayer escuché que el Día Internacional de la Felicidad y parece que el Perú está en el último lugar Sí. de los países latinoamericanos, es porque estamos frustrados por todo lo que tú hablaste con los anteriores invitados. Y esto de que en el fondo no le estamos viendo el fruto al sistema democrático. Por eso es que hay tanta gente que vota viciado, Ujú. unos por ignorancia, otros por rabia, Ujú. porque no le vemos el sentido. ¿Cómo es posible que empezando las clases volvamos al drama de que se caen los colegios Sí. porque fueron fabricados por cualquier cosa y porque durante el tiempo de vacaciones no se mejora la edificación, sino que se espera que comience la clase Sí. para darse cuenta que el colegio va cayendo? Así que tenemos muchos problemas a lo interno, pero también afectado por lo internacional. La presencia china en toda América, por ejemplo, esto que llaman la ruta de la seda. Sí. Ayer los chinos en Shanghái anunciaron que van a invertir ahora 4.500 millones de dólares en una segunda fase, en una ampliación. Pero negocian con el gobierno venezolano, negocian con el gobierno peruano. Para ellos no hay ideología. Es meterse y quedarse. Ahora, el Perú no podemos estar eligiendo inversión privada extranjera, sino que tenemos que ser receptivos porque lo que necesitamos es un crecimiento económico constante que es producto, es consecuencia justamente de esta inversión extranjera, ya sea privada o pública, porque conocemos que en el caso de China son empresas privadas, pero que tienen injerencia nacional, ¿no? Nada sucede sin la veña de Xi Jinping. Ahora, estamos en posición nosotros de decir, no quiero inversión china, que solamente que venga la gringa, elegir, o nos conviene mejor que venga más inversión china, porque esto puede llamar la atención de los gringos y querer ellos competir económicamente. Alguna vez alguien me dijo que lo de Chancay primero se lo ofrecieron a los gringos y los gringos no hicieron caso. Ujú. Y cuando ya se dieron cuenta ya era demasiado tarde. Yo apuesto por la economía social de mercado, así que yo creo que sea bienvenida toda la inversión. Mientras no sea lavado de plata, que venga toda la inversión.
pero que el Estado también tenga un sentido protector de esa inversión. Ujú. Porque ¿quién va a venir con estas amenazas de chantaje? Yo te digo, Pancho, yo hace mucho tiempo que no recibía esta cantidad de llamadas que uno recibe todos los días Sí, de números desconocidos, que por supuesto en cuanto entra la llamada bloqueo el número, sí. pero siguen apareciendo más. Me dicen que eso viene de otros países también, con Ujú. códigos extranjeros. Me, Eso es me pasa gente, lo mismo a mí. A claro, veces ya uno sabe si va a ser por extorsión o es el telemercado de unas empresas que te quieren vender productos cualquier cosa. bancarios, ¿no? Pero en fin, obviamente en una situación de la gente que tiene miedo, como tú bien dices, sería bastante ilógico contestar el teléfono. Es mejor evitar, bloquear Evitarlo. Y el y ministro adiós. Santibáñez ayer en su discurso decía, ya hemos acordado con las empresas telefónicas bloquear esos números. Los números siguen llamando, así Sí. que yo no creo que eso sea verdad lo que le Ujú. expresó ayer. Ahora, cuando conversaba con mi anterior invitado, él era un poco optimista en el sentido en el que nada le va a pasar al Perú, nada le va a pasar al Perú si entra tal o cual. Yo decía, me imagino que los venezolanos tienen algo que decir, porque tal vez en el 98 ustedes decían, bueno, ¿qué va a pasar con Venezuela si entra Chávez? Lo sacamos al toque. Yo también soy una persona bastante optimista, pero tengo la impresión que aquí se está reproduciendo esta grieta que tenemos ahora en Venezuela, que tenemos en Argentina, de la gente enfrentada y de un gobierno que solo quiere ver su propia burbuja. Yo sé que estamos en un canal de principios y valores, pero yo hace años escribí un artículo llamado La pendejocracia. Yo creo que hay mucho pendejo gobernando en nuestros países. Y no es una mala palabra, es una palabra que revela un poco Ujú. cómo la gente se aprovecha del sistema democrático para los grandes negocios. Y eso es lo que nosotros no queremos. Yo vengo de una cantera de formación religiosa alemana, Ujú. donde siempre entendí el servicio público como un apostolado. O sea, y más en un canal como este. Claro, Servir a los demás. como un llamado, una vocación. Si quieres hacer negocio, entonces quédate en tu empresa privada. Pero Sí. si te metes a lo que Gianpietri llamaba apechugarse, Ujú. hay que apechugar. Es posible que en Jicamarca, en cualquiera de los paraderos de San Juan de Lurigancho, uno entra como al siglo XIX, mientras que en San Isidro estamos en el Wall Street limeño. Sí. ¿Cómo puede haber tanta desigualdad en un país donde hay tanto dinero? Porque Ujú. aquí hay mucho dinero muy mal distribuido. Pero es justamente el tema de la distribución, ¿no? Porque para poder distribuirlo de manera equitativa o que el dinero se utilice de manera efectiva se necesitan autoridades con cierta capacidad de gestión, cierta capacidad administrativa, financiera, porque ha pasado muchas veces acá en regiones que tienen altos presupuestos y lo utilizan para hacer tontería y media, para hacer estatuas o para hacer piletas o para hacer hasta parques de diversiones. Cuando Coincido. tienen en su haber, tienen espacios de suma pobreza, no tienen acceso a agua potable, no tienen una mejor educación o están en todo caso contentos con lo que tienen o piensan que es suficiente, entonces buscan tener algún tipo de gollerías o ostentamientos innecesarios para la vida del ser humano. Yo pienso, Pancho, que si se hiciera un estudio veraz, realista, de qué se hace con la plata que reciben algunos distritos que tienen canon, Sí. las aceras de esos distritos casi podrán ser hechas de plata o de oro por la cantidad de plata que hay. Sí. Sin embargo, como tú dices, el monumento al delfín, no sé qué cosa, eso debería ser penado por la ley. Tampoco podemos permitir que un alcalde haga con la plata lo que le dé la gana. Sí. Esta figura que yo conocí cuando estudié en Brasil del presupuesto participativo, que en Brasil funciona casi al 90% y aquí no llega ni al 30%. Tú vas por la calle y ves banners, es Jesús María presupuesto participativo. Eso es un involucramiento de la gente para que diga qué hacer con su dinero. ¿Cómo funciona ese? Claro, por ley, Ujú. cada año el alcalde debe convocar a unas sesiones con el público, con la gente de su distrito, con sus vecinos, Ujú. con la gente que paga impuestos, decirle, ¿qué debemos hacer hoy en Lince, por ejemplo? Sí. ¿Cuáles son los 3 primeros problemas de Lince? Y la gente dice, invierta tanto en seguridad, Ujú. invierta tanto en parques y jardines, Aquí es un saludo a la bandera y la figura del presupuesto participativo en otras partes del mundo es muy importante porque el ciudadano se siente parte. Ujú. Es igual que hablabas con Gianpietri el tema de qué hacer con el voto y a veces tardamos 3 semanas en elegir qué auto nuevo nos vamos a comprar y sin embargo vamos en 15 segundos.
Exacto. Y más con esta cédula tan complicada que Mucha vamos a tener gente, ahora. lo que dice Luis Núñez no es alejado a la realidad, no es una exageración. Hay muchas personas quienes deciden el voto en la cola, haciendo la fila para entrar al aula donde van a votar, deciden ahí. ¿Y en qué se basa esa decisión? Se basa, bueno, en estímulos que reciben en el momento en el que salen de su casa y llegan, ¿no? Por ahí una conversación de una persona que parece ser sabia, que está delante de ellos en la fila, dice algo interesante, o escuchan algo negativo de un candidato, entonces se retractan de una decisión previamente concebida. El problema es, y acá invitamos a la población, ¿no? Estamos a un año y pico de las elecciones, hay que tomarse muy en serio las elecciones, hay que hacer la responsabilidad, porque no solo es el derecho a votar, el derecho viene con la responsabilidad que es votar bien. Aquel que vota mal no debería tener el derecho a votar, ¿no? Ya hemos visto cómo en el pasado el voto pasional termina siendo una decisión. Es una decisión tan trascendental como que, por ejemplo, salir con tu enamorada esta noche a cenar. ¿A quién le dejo mi hijo? ¿En quién confío? Uh-huh. Bueno, va a venir alguien que creo que me lo va a cuidar bien. Sí. Y sin embargo, le entregamos el destino del país cada 4 años, cada 5 años, a cualquiera que tiene piquito de oro. Sí. Este Santibáñez, que ya quiere ser presidenciable, lo que es hablar bien. Y la gente a veces le compra el discurso. Pero mira lo que pasó en Lurín, casi le tiran piedras. O sea, hay que buscar mejores candidatos. Yo sí creo que este país tiene... Yo llevo 25 años viviendo en el Perú y he conocido gente extraordinaria, profesionales de primera y algunos que no son profesionales. He conocido taxistas que yo elegiría como presidente. Sí. Pero se quieren mojar, no se quieren pechugar, como dice Jean Pietri, ¿no? Y es importante porque el servicio a los demás es tal vez la esencia máxima de la vocación. Sí, de acuerdo contigo, ¿no? Ojalá que la gente que nos está escuchando pueda hacer una reflexión, porque se van a necesitar cuadros importantes, cuadros preparados en las próximas elecciones. Y lo que suele pasar cuando tenemos tantos partidos políticos es que los partidos pueden conseguir a un, vamos a decir, 50% de gente preparada, de gente bien intencionada, pero luego para ocupar los otros espacios terminan aceptando a perro, gato y pericote, a lo que sea, porque como bien dice nuestro invitado, no mucha gente quiere meterse en política. Entonces, convencer a alguien de que haga campaña política, ya que revele su identidad política, partidaria, salga o no salga, esa persona ya tiene la vida ligeramente truncada. Y tengo la impresión, lamentablemente, que vamos a tener una elección, lo hablé el otro día con el jefe de la OMP, que tiene una unidad, una gerencia, un departamento que está estudiando los llamados conflictos violentos electorales. Vamos a tener violencia electoral en algunas partes del país, sobre todo en zonas que están ligadas al narcotráfico, a la narcoguerrilla. Entonces podemos tener una elección que, aparte de ser muy complicada logísticamente, sea infectada por la violencia política, y eso sería terrible. ¿Te refieres a extorsión a la hora de votar? ¿O cómo sería? En general, al negocio del querer comprar candidatos y manipularlos a nivel del narcotráfico y todos los elementos que tienen que ver con también el financiamiento de la campaña, el dinero sucio. Habría que hacerle lo que se llama la ruta del dinero, de dónde viene el dinero. Así es. Y eso es importante. Muchas gracias a nuestro último invitado de esta semana, Luis Núñez. Él es politólogo e internacionalista. Luis, siempre un placer conversar contigo. Un gusto.